ojos, por favor. Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por el día que tú nos das, por la bendición, Señor, que tú nos brindas de estar sanos, de estar, Señor, con la familia que amamos. Cuídanos, bendícenos, protege, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a poder aprender en la clase del día de hoy. Bendice, Señor, a cada uno de estos niños. Cuídalo, Padre Santo. Protege sus vidas. Sé propicio, Señor, a Xiomara, a Tiago, Señor. Bendice Buenos a días, profesor Guillermo, Julio. Padre Santo. Bendice a Kenny, mi Dios bendito. Bendice la vida de Gabriela, Señor. La vida de Yue, Padre Santo. En tus manos estamos seguros que tú, Señor, vas a velar por nuestra salud y por nuestro bien. En tus manos nos entregamos. En el nombre de Cristo Jesús. Juntos decimos. Amén. 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 Perfecto. Gracias. Hola, Gaby. Gracias. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Gabriela, Gracias, profe. Sí. el día de ayer me enviaste una foto con el papel que pedí con tu nombre. ¿Lo tienes a tu lado? Sí, profe. Enséñamelo, por favor. Ok. Ajá, enséñamelo, hijita linda. Perfecto, muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bonito trabajo. Ya. Escúcheme ahora. Así como ha hecho Gabriela, todos tienen que tener, mírenme, todos mirándome, todos tienen que tener en su escritorio su cartulina con su nombre. Okay. Cuando Gabriela quiera hablar, no va a hablar. Lo que va a hacer es así. Enseñar su hoja, que diga Gabriela. A ver, enséñame, Gabriela, ahí, así como yo. Perfecto. Entonces yo veo y digo, muy bien, Gabriela quiere hablar. Gracias, Gabriela, bájalo. Y recién le doy la posta a Gabriela. O sea que para hablar necesitas tu papel. Cartulina. ¿De acuerdo? Puede Sí, ser. profe. Mejor es que sea en cartulina, como lo ha hecho Gabriela. Pero si no puedes, no importa, aunque sea en hojabón, pero hazlo. Pero Gabriela ¿Ya? es en cartulina negra. Mañana me van a presentar ese trabajo. Gabriela hoy día tiene 5 puntos más en su nota porque lo ha presentado en el tiempo que se ha dicho. Los demás no lo han presentado todavía, entonces no tienen esos 5 puntos. ¿Ya? Atentos. Sí, profe. Vamos a comenzar la clase. Necesito que estemos prestando atención. Todos apaguen su micrófono, por favor. Apaguen su micrófono, por favor. Apaguen su micrófono, por favor. Y listo. Muy bien. Hablamos la semana pasada, jóvenes, acerca de la clasificación del sujeto, ¿cierto? Hicimos nosotros un ejercicio, hicimos un video, les enviamos un video y hablábamos del sujeto. Dentro del sujeto, nosotros teníamos que identificar o reconocer qué es el sujeto y cuántos tipos de sujetos habían. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es el sujeto? ¿Qué es el sujeto? El sujeto de una oración es aquel que ejerce la acción que representa al verbo. Por ejemplo, la gente grita. ¿Cuál es el sujeto? La gente. A ver, Xiomara, dime. La gente. La gente. Entonces, escúchame una vez más. Tiago, escúchame. El sujeto de una oración es aquel
que ejecuta la acción que va a representar el verbo. La gente grita. ¿Cuál es el verbo? Grita, ¿cierto? Pero ¿quién grita? La gente. Entonces, la gente es el sujeto. ¿De acuerdo? Listo. Atentos. El sujeto de una oración es aquel listo, acá está. Estamos recordando, ¿ah? Recordamos. Ahí está. El sujeto de una acción es aquel que ejerce la acción representada por el verbo. Por ejemplo, ya dije, un ejemplo, la gente gritaba. La gente gritaba. La gente gritaba. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? La gente. Claro, el sujeto es igual a la gente. Profesor, ya lo encontré. Acá está. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el sujeto, hijito. Deja tu hojita a un costadito y presta atención a la clase ahorita, Kenny. Jóvenes, existen distintas formas de clasificar el sujeto. Una de ellas se encuentra expresado en la oración y otra de ellas no se encuentra expresado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos tipos de expresar el sujeto. Tenemos dos tipos de expresar o dos formas para expresar el sujeto. Profesor, ¿esto tengo que escribir? Te estoy explicando. Si tú crees conveniente escribirlo, sí. Si tú lo sabes, ya no es necesario. Pero si tú dudas en algo, sería bueno que lo escribas para que puedas estudiar. Ah, ya, a ver, ya. Sí, para que me guíe, Ya. para que me guíe, profesor, si hay un examen, así. Hijito, por favor, no interrumpas la clase. Por eso todos estamos con el micrófono apagado. ¿Ya? Para poder avanzar. Sujeto expreso. Sujeto expreso. Sujeto expreso. Xiomara, apaga tu micrófono, Xiomara. Sujeto expreso. El sujeto expreso está escrito en la oración. El sujeto expreso está escrito en la oración. Está escrito en la oración. ¿Ya? Está escrito de manera explícita, detallada, de tal manera que una persona no se va a confundir. El núcleo del sujeto, seguimos ahí, punto seguido. Punto seguido. ¿Listos? Bien. Ahora, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo común o también puede ser un sustantivo propio o puede ser un pronombre. O puede ser un pronombre. O puede ser un pronombre. A ver, vamos a dar algún ejemplo. La ventana se abrió. Vamos a poner,
La ventana se abrió. La ventana se abrió. Ay, se me fue. ¿Cuál es el sujeto expreso? Preguntamos, ¿qué es lo que se abrió? Entonces, lo que se abrió fue la ventana. ¿Ya? Ese es el sujeto. Y es un sujeto expreso. Tiago, dime, hijo, ¿te escucho? Abre tu micrófono. El sujeto, en la ventana se abrió, sería la ventana. Así es, hijo. La Así es. ventana. Es Gracias, muy bien. el sujeto expreso. Así es, hijito. Listo. Cierra tu micrófono ahora. Perfecto, Tiago. Muy bien. Como dice Tiago, entonces, la ventana se abrió. ¿Qué se abrió? La ventana. Ese es el sujeto. Y es el sujeto expreso. ¿Por qué? Porque en la oración está el objeto del cual se está hablando. Por eso es un sujeto expreso. Porque está, como dice arriba, el sujeto está explícitamente presente en la oración. ¿Ya? Está escrito explícitamente en la oración, está dentro de la oración que hemos hablado. Tenemos también el sujeto tácito. El sujeto tácito. Ahí está. Entonces, ¿qué es el sujeto tácito? Tenemos nosotros, jóvenes, varias formas de poder hablar del sujeto, pero estamos hablando ahorita acerca del sujeto tácito. Ya. El sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto tácito? El sujeto tácito, jóvenes, no aparece explícitamente, no aparece explícitamente en la oración. Explícitamente en la oración. Pero se entiende gracias a la forma del verbo. Pero se entiende gracias a la forma del verbo. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo ponemos? Ajá, ya está. Mira, un ejemplo. Un ejemplo. Hemos, con mayúscula, hemos llegado temprano. Temprano a clases. Hemos llegado temprano a clases. ¿De acuerdo? En esta oración de hemos llegado temprano a clase, ¿cuál es el sujeto tácito? El sujeto tácito no está escrito en la oración, pero sí podemos entenderlo. A ver, Xiomara, dime. Es ellos. No, no dice ellos. ¿Por qué? Porque la oración dice hemos. Si dijera ellos o llegaron temprano a clase, hablaríamos de ellos. Pero acá dice, ¿Nosotros? por lo tanto, a ver, Tiago, ¿qué dices? Yo digo que es hemos llegado. Dice hemos. ¿Cuál es el sujeto tácito? ¿Quiénes hemos llegado temprano?
Nosotros. Así es. Eso es. La palabra es nosotros. No dice ahí nosotros. Sí, No porque dice ¿quién llegó a nosotros. clases temprano? ¿Quiénes llegó a Claro. clases temprano? Dice ahí, llegamos temprano a clases. ¿Quiénes ¿Quién llegaron, llegó ¿quiénes temprano? llegaron temprano a clases? Nosotros. Nosotros. Entonces, eso es el sujeto tácito. No está en la oración, pero sí el verbo nos hace Se entiende. entender. Así es. Xiomara, tu Está micrófono. fácil. Está fácil. Perfecto. Entonces, vamos a ver las fichas que nosotros tenemos. ¿Ya? Tenemos nosotros, a ver, estas fichas, observen, estas fichas, mira, mira, ya, esta ficha, todos la tenemos, observen. ¿Cierto? Abran sus micrófonos, por favor. Todos abran sus micrófonos. Ahora sí, abran todos sus micrófonos. Está. Ya sí la tengo, profe, acá está. Profesor, Perfecto. ¿cómo profesor la podemos ver enseñar? Eso yo lo hice, profesor. Yo ya lo- Así que voy copiando lo que... Profesor, ¿está en la hoja o está en el libro? Hoja, la ficha que les ha entregado Acá les han entregado en dirección. Ya vi, Gabriela. Ya vi. No. Míreme, dice así. Subraya el sujeto de las oraciones. Indica su clasificación. Yo ya lo hice, profe. Después el dice, propias porque no- Ya, profesor, ya está. mira acá abajo. Esta hoja ya la hemos resuelto la clase pasada. Esta clase ya la hemos resuelto la semana pasada. Pero profesor, En la acá, segunda hoja, profesor, la segunda hoja es esta, que también ya la hemos resuelto. Que dice, Ajá. las líneas en blanco coloca el sujeto respectivo, de acuerdo al sentido del predicado. Ya lo hemos hecho también la semana pasada. Profe, ya no me acuerdo de nada. ¿Perdón? No sé, no encuentro mi lápiz. Ya. Pero sí tienes la hoja. ya voten presto. Sí, la hoja Tiago, sí sí tengo. tienes la hoja. Ya. Sí. Vamos a desarrollar, obsérvenme, mírenme, esta es la tercera hoja que vamos a desarrollar. Pero profesor, ¿cómo hacemos? Esta Pero el es mío la me sale en tercera hoja que blanco. vamos a desarrollar. Pero profesor, el mío me sale en blanco. En las líneas en blanco coloca sujeto respectivo de acuerdo al sentido del predicado. Así Porque es, ya lo he hecho. así es. Dice así, Profesor, ¿cómo que lo hicimos en la semana pasada? Esto de acá no, esto acá ustedes no lo han hecho, pero yo sí. ¿ya? Yo también. Listo. Azúcatela. Yo sí lo hice. Observa, escúcheme. Observa estos grupos de palabras. Unos nos dan una idea de algo y otros nos comunican un pensamiento completo. Lo primero son frases y los segundos son oraciones. Escribe al lado de cada grupo las palabras cuál es frase y cuál es oración según convenga. Dime, Gabriela, te escucho. Profesor, o sea, ¿en qué página? ¿En la primera hoja, en la segunda o la tercera? Tercera. Ah, ya. Esta, mira. Ok, profe, gracias. Listo. La tercera hoja. Profesor, Ahora, escúchame. Una oración. ¿Cuál es la característica de una oración?
que tiene un sentido Común. Común. sentido lógico. Ah, lógico. La oración tiene un sentido lógico. Lógico. En cambio, una frase no siempre tiene un Un sentido. sentido lógico. Yo puedo decir, por ejemplo, una frase. Las aves volaron. ¿Qué mensaje tiene? ¿Qué sentido lógico tiene? Que las aves vuelan. Pero no tiene un sentido lógico. En cambio, si yo digo, las aves volaron a su nido, ¿tiene sentido lógico? Sí. Claro que sí. Entonces, Entonces, También, estamos... profe, otro, faja de tierra bañada por el mar. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿Una frase u una oración? es una frase. Frase. Perfecto. Entonces, en el cuadradito le vas a poner F. F. Profesor, pero yo le he puesto completo. También puedes hacerlo. Mira. Yo le he puesto F. Mira, ve. F. F de frase. ¿Ya? Yo le he puesto- Número 2. El Cusco milenario fue la cuna del Tahuantinsuyo. ¿Qué es? ¿Una Oración. frase o una oración? Oración. Oración. La O. Perfecto, oración. A ver. Tiago, la número 3. A otras tierras nuestros barcos van. Es una oración. A otras No. tierras nuestros barcos van. ¿Oración o frase? Frase. Oración. Frase. A ver, ¿tú Frase. qué dices, Xiomara? Oración. ¿Qué le dice Es una frase? frase. Xiomara, Una frase. frase. ¿Qué dice? Frase, oración. Kenny, ¿qué dices? ¿Qué es? ¿Frase u oración? Frase. Profe, yo digo que es oración. Sube. Frase. Frase. Frase, claro. Frase. Frase. Tacna heroica. Es una frase, profe. Tacna Frase. heroica. ¿Qué frase? ¿Qué es? A ver, levanten la mano los que dicen frase. Perfecto, frase. Siento solcito. Oh, Siguiente. Busco la La felicidad felicidad en la virtud. Oración. Frase. oración. Levante la mano Oración. el que es oración. Oración. No te olvides que una oración tiene un sentido lógico, una idea completa. ¿De acuerdo? Símbolos sagrados de la fe. Frase. ¿Está completo? Frase. ¿Por qué, profesor? Porque no está completo. Falta terminar la idea. Por lo tanto, tan solo es una Frase. frase. Perfecto. El bellísimo color de sus alas. Es frase. Oración. 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 Es frase. ¿Las alas de quién? Las De- alas y no de termina la- ahí. ¿De quién habla? ¿De la ave? No se sabe. Frase. Que no se Ah, sabe. Creo que es frase porque no frase. dice. Frase Muy porque bien, no se frase. sabe quién es. 8. ¿Qué? 8. El turista turista busca satisfacer su ansia de aprender. Es oración. Oración. No Oración. diga. completo. Oración. Hay muchas A ver, formas de Yue, la 9. expresar los sentimientos del alma. Hay muchas formas de expresar los sentimientos del alma. Del alma. ¿Qué es? Oración. El que dice que es oración. Levante la mano el que es oración. 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 Oración, sí es oración. Yo no digo Listo. nada porque cada uno se O tiene sea, en que frase respetar. no lo dice todo completo. Dice, Perfecto. Número 10. la lluvia duró todo Frase, el día. frase.